articulaciones del miembro superior, evidentemente que tenemos que empezar a hablar por las generalidades, ¿no es cierto? Y definir qué es la artrología, ¿no es cierto? ¿Qué es una articulación? ¿Cuál es la clasificación de las articulaciones? ¿No? Usualmente aprendemos una clasificación, pero tenemos que manejar las dos clasificaciones que existen porque en diversa literatura manejan ambas información. Y luego ya nos centramos en las articulaciones del miembro superior, articulación por articulación, refiriendo el tipo y género articular de cada una de estas y los ligamentos que posee. Si hablamos nosotros de generalidades, tendríamos que hablar de artrología. La artrología es una ciencia o es una rama también, o parte de la anatomía, que tiene por objeto el estudio de las articulaciones. ¿Y qué entendemos por articulaciones? Articulaciones es la unión de dos componentes, partes blandas con partes duras. Y esos componentes se unen para realizar movimientos integrados al sistema locomotor. ¿Qué entendemos como componentes de partes blandas y partes duras? Y acá lo tenemos. En partes duras, evidentemente, tenemos lo que son las partes óseas, o sea, las estructuras óseas, ¿no? Y estas estructuras óseas van a estar protegidas, van a estar cubiertas por lo que vendría a ser cartílago y hialino. Luego tenemos las partes blandas. En las partes blandas están comprometidos lo que vendría a ser pues la cápsula o manguito articular, está comprometido la cavidad articular, ¿no? Que está cubierta por cartílago y hialino, los ligamentos de refuerzo de la cápsula, y acá les quiero recalcar que usualmente todos los ligamentos de refuerzo de la cápsula son 4. Un ligamento anterior o ventral, un ligamento posterior o dorsal, un ligamento medial o interno, un ligamento lateral o externo. Y en el caso de algunas articulaciones, a pesar de tener esos 4 ligamentos, tienen 2 ligamentos más, que son los ligamentos cruzados. ¿Ya? Entonces casi todas tienen los mismos ligamentos, ¿no? Y ustedes no van cogiendo la idea y se van enredando, no saben cuántos ligamentos tiene cada articulación. Luego tenemos lo que vendría a ser el cartílago intraarticular, ¿no es cierto? El disco o menisco intraarticular. Y aquí hay que hacer otra salvedad, ¿no? Usualmente cuando les preguntamos, ¿no?, ¿cuántos meniscos tiene el ser humano? Ustedes siempre dicen 4. 2 meniscos en la rodilla derecha, 2 meniscos en la rodilla izquierda. Y nosotros no tenemos 4 meniscos. En cada articulación hay una estructura meniscal, o sea, tenemos meniscos que no son de tan significativos o de tan gran tamaño como si los tenemos en las rodillas, ¿no?, que se lesionan y todo eso, ¿no? Tenemos las artroscopias. Pero en diversas articulaciones, por más pequeñas que sean, podemos encontrar meniscos también. Entonces tenemos varios meniscos, no tenemos 4. ¿Ya? Luego tenemos lo que vendría a ser el tejido fibroso, ¿no?, la membrana sinovial y los tendones de los músculos que van a reforzar esta cápsula articular y esa articulación, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta lo que es la artrología, lo que es la articulación y las partes que componen una articulación, tenemos que entender qué cosa es la clasificación. La clasificación de articulaciones se basa en dos formas. Una, de acuerdo al movimiento que realice, o sea, de acuerdo a la movilidad que tenga esa articulación. Y otra, de acuerdo a los componentes, de acuerdo a qué cosa, cómo se compone la articulación. Cada clasificación tiene tipos y tiene géneros. Los tipos, en el caso de articulaciones funcionales, o la que se da según la amplitud de sus movimientos, son 3. Tenemos las diartrósicas, que son articulaciones de amplio movimiento. Tenemos las anfiartrósicas, que son articulaciones de movimiento limitado. Y tenemos las sinartrósicas, que son articulaciones de sin movimiento. O sea, diartrósicas, anfiartrósicas y sinartrósicas. Pero la otra clasificación, ¿no?, que es de acuerdo a la sustancia que une las estructuras óseas, ¿no?, y que se articulan y forman dichos huesos, ¿no?, también las clasifican de 3 tipos: sinoviales, las cartilaginosas y las fibrosas. Sinovial es un tipo, es lo mismo que decir diartrósica, que se podría decir. Las cartilaginosas es lo mismo que decir anfiartrósicas, ¿no? Y las sinartrósicas es igual que decir fibrosas, sino que son 2 clasificaciones: una clasificación de acuerdo al movimiento y otra clasificación de acuerdo a las estructuras que la componen. Pero si yo digo diartrósica, es lo mismo que sinovial. Anfiartrósica es lo mismo que cartilaginosa. Y sinartrósica es lo mismo que fibrosa. Y así lo vamos a ir estudiando.
Las diartrósicas o sinoviales están formadas por dos estructuras óseas, ¿no? O dos o más huesos, tiene un cartílago articular hialino, avascular usualmente, sin inervación, tiene una cavidad articular, tiene una cápsula o manguito, que vamos a estudiar articular, una membrana serosa o sinovial, ligamentos de refuerzo que ya hemos referido, ¿no? Músculos o los tendones musculares que llegan a esta y la hacen más fuerte, características de movilidad y capacidad de carga, discos y fibrocartílagos articulares, línea de cartílago epifisiario, vascularización, bolsa cutánea o conocido como bursa, que vamos a ver que algunas articulaciones tienen unas bursas más amplias y cuando estas se inflaman producen lo que vendría a ser la bursitis. Por ejemplo, la articulación del hombro, que ahora vamos a ver el miembro superior, tiene sus bursas y a veces esas bursas se inflaman por el esfuerzo que hace la persona en el movimiento articular de esta articulación, redundante, ¿no? Se inflaman estas bursas y produce lo que es la bursitis, el hombro doloroso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las partes que componen? Ya sabemos la parte ósea, cubierto por cartílago hialino, ¿no? Que cubre la parte ósea comprometida. Si bien es cierto, cuando este cartílago hialino puede degenerar, o sea, puede disminuir, ¿no? Hay un rozamiento entre estructura ósea y estructura ósea. A ello se llama, a esta degeneración del cartílago que forma parte de esta articulación, se denomina artrosis. Muy a diferencia que cuando la articulación se inflama, lo cual es artritis. O sea, artritis y artrosis son dos cosas distintas. Artritis es inflamación de la articulación y artrosis es la degeneración del cartílago articular que conforma parte de la articulación. Tenemos también la membrana sinovial que cubre todo, tenemos lo que vendría a ser dentro de ella el líquido sinovial, la cápsula, ¿no? Los tendones o ligamentos, la parte muscular que termina en tendones o ligamentos y el menisco que ya hemos ido hablando. Muy bien, hablemos de las diartrósicas. Diartrósicas es el tipo, diartrósicas o sinoviales, son articulaciones que hacen amplio movimiento. En estas articulaciones, este tipo tiene 6 géneros. El género, vamos a estudiar uno por uno, la enartrosis o esférica. Las enartrosis o esféricas es el género que realiza todos los movimientos. ¿Y cuáles son los movimientos que puede realizar una articulación? Puede realizar un movimiento de flexión, puede realizar un movimiento de extensión, puede realizar un movimiento de rotación interna, rotación externa, abducción, aducción. Y si yo sumo todos los movimientos, puede hacer el movimiento de circunducción, es alrededor. Y en el caso del género enartrósico, es el género que hace todos los movimientos, me permite hacer todos los movimientos. Entonces, ¿dónde encontramos un buen ejemplo de género enartrosis? La articulación glenohumeral, o conocida como articulación escapulohumeral, también es lo mismo. ¿Dónde encontramos otro ejemplo de enartrosis? También la articulación coxofemoral, o sea, la articulación de la cadera, entre el hueso coxal y la cabeza del fémur. También encontramos es una esfera y una cavidad. Esas son las características de una enartrosis. El género artrodia. El género artrodia se da entre superficies planas, o sea, estructuras óseas cuyas superficies o facetas sean planas. ¿Dónde encontramos este género de este tipo articular? Lo encontramos usualmente entre los huesos del carpo, pero entre los huesos de la primera fila del carpo y entre los huesos de la segunda fila del carpo. Entonces, recordando, ¿cuáles son los huesos de la primera fila del carpo? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Quiere decir que va a haber el género artrodia entre el escafoide y el semilunar, entre el semilunar y el piramidal, entre el piramidal y el pisiforme. Y también entre la segunda fila del carpo, que vendría a ser el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso anchoso. O sea, entre esos huesitos también las superficies son planas y el género va a ser artrodia. ¿Dónde más podemos encontrar el género artrodia? Lo podemos encontrar en el tarso también, aunque tiene sus excepciones el tarso, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo cuando estudiemos miembro inferior. El género encaje recíproco o en silla de montar. El género encaje recíproco o en silla de montar, la característica es que ambas estructuras óseas van a encajar adecuadamente. ¿Dónde encontramos? Es una cavidad y una convexidad. ¿Dónde encontramos este género? Lo encontramos a nivel de la articulación externo-clavicular. Si yo digo articulación externo, de esternón, manubrio esternal clavicular, de extremidad media o external de la clavícula, es una articulación diartrósica encaje recíproco. Pero cuando yo abordo la articulación externo-costo-clavicular, o sea, estoy albergando 3 estructuras, ¿no? Ahí yo digo que es una articulación diartrósica, sí, pero hay doble encaje recíproco, porque hay 2
géneros de encaje recíproco. Uno entre el esternón y la clavícula y otro entre el esternón y la primera costilla por intermedio del primer cartílago contralocostal. Otro género que encontramos es el género troclear o angular o en pivote o en bisagra, también es conocido. Este género angular o en pivote es un género que me permite, ¿no?, hacer este movimiento, ¿no?, igual que una puerta, ¿no? ¿Dónde encontramos acá? Acá encontramos un buen ejemplo entre la articulación húmero-cubital, la articulación entre la epífisis distal del húmero con la cavidad olecraniana y la epífisis proximal del cúbito con lo que vendría a ser la cavidad sigmoidea mayor, que tiene dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, con el eje vertical que vendría a ser el olecrano. Luego tenemos el género condilia o elipsoidea, que es una cavidad elíptica y una convexidad. ¿Dónde encontramos este género? A nivel de la articulación radiocarpiana, o sea, entre el epífisis distal del radio y los huesos del carpo, la primera fila, entre el escafoide y el semilunar. ¿Dónde encontramos otro género condilia? También podemos encontrar el género condilia en la articulación femorotibial, o sea, entre la epífisis distal del fémur, que están los cóndilos, interno o medial, externo o lateral, y los platillos tibiales. Esa es la articulación femorotibial, y mi género ahí va a ser bicondilio, porque hay dos cóndilos. Entonces es bicondilio, diartrósica bicondilio. ¿Dónde encuentro otra condilia? También en la articulación temporomandibular, o sea, la articulación entre la mandíbula, que tiene sus cóndilos, con el hueso temporal, la articulación, ¿no?, que me ayuda para la masticación, para la apertura de la boca. Entonces, ahí también es una diartrósica bicondilia, porque tengo dos cóndilos. Luego tenemos el género trocoide o cilindroide. Este género trocoide o cilindroide se da o permite un movimiento especial, el movimiento de supinación y pronación. De acuerdo a este movimiento, ¿no?, este género es el que me permite, el género trocoide. Entre la epífisis proximal del cúbito y la del radio se da una articulación de género diartrósica, de tipo diartrósica de género trocoide, ¿no? Un ejemplo también que les quisiera decir con respecto al troclear o angular, también puede ser la articulación de la rodilla. Con respecto a la articulación de la rodilla, ¿no?, si hablamos de articulación de la rodilla, son tres estructuras óseas comprometidas. La patela o rótula, ¿no?, los platillos tibiales de la tibia, para la redundancia, y los cóndilos del fémur. Cuando estoy hablando de esta articulación, estoy hablando, ¿no es cierto?, de un tipo de artrósica de género troclear. Pero en algunos libros van a encontrar que llaman articulación de la rodilla, es una diartrósica troclear, pero dentro de esta articulación mencionan la articulación femorotibial, que hace rato les mencionaba, que era una diartrósica bicondilia. Entonces hay que tener cuidado con qué me están preguntando, o a qué se refiere, o cuántas estructuras óseas son esas que están comprometidas. El otro género son las anfiartrósicas. Las anfiartrósicas, o el tipo también cartilaginosas. Las anfiartrósicas son aquellas articulaciones que realizan movimientos limitados, o sea, pueden hacer algunos movimientos, pero no realizan todos los movimientos, a diferencia de las diartrósicas, que sí realizaban movimientos amplios. Las anfiartrósicas o cartilaginosas tenemos de dos tipos. Tenemos las anfidiartrósicas, o conocidas como dianfiartrósicas, o símfisis, y las anfiartrósicas propiamente dichas, o conocidas como sincondrosis. Entonces, yo tengo que analizar. En anatomía, ustedes piensan que para pasar la anatomía tienen que memorizarse todo, y eso es falso. No hay que memorizar en anatomía nada. Anatomía es la base para que uno sea médico, porque si no sabes anatomía, no entiendes fisiología, no entiendes fisiopatología, no entiendes patología. Es como una cadena. Y la verdad, es mentira de que uno se aprende de memoria las cosas. El que aprende de memoria quizás puede dar un buen examen y aprobarlo, pero a los 6 meses no se acuerda nada. Y el problema va a ser cuando esté frente al paciente y no sabe qué hacer, ¿no? En anatomía hay que analizar lo que me están preguntando. A veces en la misma pregunta está la respuesta, pero ustedes no la analizan, como están paporreteando o memorizando nada más, ¿no? O haciendo o leyendo de grabadas que no son adecuadas para ustedes, que tienen un montón de errores, ¿no? La mejor de grabada es hacerla uno mismo ahí y estar viendo cómo es, ¿no? Y compararlo con los libros.
Entonces, si yo veo acá, anfi, ¿qué cosa era anfi? Movimientos limitados. Diartrósica, ¿qué era diartrósica? Gran movimiento. Quiere decir que este género articular es la característica de una articulación que tiene movimiento limitado, pero en algún momento es un gran movimiento. Eso es lo que me quiere decir. Que es lo mismo que decir ¿no? De diartrósicas, anfiartrósicas, un movimiento limitado. Lo mismo, le da la vuelta nada más. O sínfisis. ¿Dónde encontramos ese género articular? Lo encontramos a nivel de la sínfisis del pubis. Porque a ese nivel no hay movimiento, hay un discreto movimiento que en el momento del parto va a dar un gran movimiento. Ahí es ese ejemplo. Las anfiartrósicas propiamente dichas o sin condrosis, ¿no? Es un género que lo ubicamos a lo largo de la columna vertebral. A lo largo de la columna vertebral vamos a encontrar infinidad de tipos y géneros articulares, pero la articulación que se da entre los cuerpos vertebrales por intermedio de los discos intervertebrales es de tipo anfiartrósica o cartilaginosa, cuyo género es una anfiartrósica propiamente dicha o sin condrosis, que se da entre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales asociados a los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior, que le da la fuerza a esa articulación. Recuerden que la columna soporta todo el peso del cuerpo, entonces es el eje. Y luego tenemos las sinartrósicas o fibrosas. Las sinartrósicas o fibrosas son articulaciones sin movimiento. Y ahí tenemos tres géneros: las gónfosis, las suturas y la sindesmosis. La gónfosis. Gónfosis es la articulación que se da entre la pieza dentaria y el alveolo, conocido como alveolo a la cavidad que está tanto en el borde superior del maxilar inferior o mandíbula, como en el borde inferior del maxilar superior. Ese espacio que alberga la pieza dentaria se llama alveolo, el alveolo dental. Y ahí se ubica el diente. Hay una articulación alveolo dentaria. Esa articulación alveolo-dentaria es de tipo sinartrósica o fibrosa y su género es gónfosis. Luego tenemos las suturas. Las suturas, un buen ejemplo, es la articulación que se da entre los huesos de la cabeza, entre el frontal y los parietales el occipital, los parietales y el temporal. Porque nosotros no podemos tener movimiento entre los huesos de la cabeza, salvo que tengamos un traumatismo encefalocraneado, ¿no? Grave, ¿no? Ahí ya pues, está fracturado todo y evidentemente no ver, pero ya es otra cosa. Y luego la sindesmosis, que son el género articular que une dos estructuras óseas por intermedio de ligamentos o membranas. Donde tenemos un buen ejemplo entre lo que vendría a ser el radio y el cúbito. Recuerden que entre el borde lateral o externo del cúbito, o conocido como borde interóseo, y el borde medial o interno o borde interóseo del radio, ¿no? Se inserta una membrana, que es la membrana interósea, que es muy importante porque divide el compartimento anterior del compartimento posterior del brazo y me ayuda a establecer puntos de reparo anatómico para ubicar estructuras vasculares y nerviosas, ¿no? En el antebrazo. Entonces ya tenemos eso a ese nivel, la sindesmosis. Teniendo en cuenta todos los tipos y géneros articulares, de hoy en adelante cuando les pregunten una articulación, ustedes tienen que decir el tipo y tienen que decir el género. Si dicen el tipo nomás, la respuesta es incorrecta porque falta el género. Si dicen el género, también la respuesta es incorrecta porque falta el tipo. Si dicen al revés, primero el género y luego el tipo, también es incorrecto, porque una cosa es tu apellido paterno y otra cosa es tu apellido materno, y al revés no es lo mismo, ¿cierto? Es igualito con las articulaciones, tienen que estar bien dichas. Muy bien, ahora hablemos de articulaciones del miembro superior, una por una. Tenemos articulación externo, costo, clavicular. O sea, ahí estoy uniendo tres estructuras óseas: externo, esternón; costo, costilla, lo intermedio del primer cartílago contralocostal; y clavicular, la clavícula, la extremidad medial o interna o extremidad external de la clavícula. Cada una de estas articulaciones o de estas estructuras óseas va a formar una gran articulación, que vendría a ser la articulación diartrósica doble encaje recíproco. Y cada parte de esta estructura ósea va a tener sus facetas articulares, ¿no? A nivel del esternón hay dos facetas articulares, ¿no? A nivel del manubrio esternal, borde lateral de este manubrio esternal, a cada lado de la horquilla esternal
hay una faceta articular elíptica para que albergue a lo que vendría a ser la extremidad external o interno medial de la clavícula. Y hay una faceta triangular